Hermanos y amigos, es una bendición llegar a cada uno de ustedes a través de este medio y compartir la palabra de nuestro Dios. El mundo está inundado de toda clase de doctrinas, toda clase de creencias, y todas supuestamente basadas o fundamentadas en la Biblia. Hoy quiero enfocar uno de estos grupos o una de estas doctrinas, pero no queremos tomar el tema contra personas, sino contra enseñanzas que de alguna u otra manera están sustraídas de la palabra de Dios. Y es el caso del calvinismo. Ustedes saben, mis hermanos, que el calvinismo, que es viene de Juan Calvino, un hombre que vivió para el momento de los reformadores, después del año 1500. Calvino trajo unas ideas que dejó plasmadas, que dejó escritas y que han tenido eco, han tenido sucesores a través de los años. Y hoy hay esos grupos que defienden estas ideas calvinistas. El calvinismo está fundado más que todo, está fundamentado en 5 puntos, se conocen como los 5 puntos del tulip. Estos 5 puntos son la base de las creencias calvinistas. Estos puntos están enfocando ciertas ideas en cuanto a cómo obra Dios o cómo Dios hace en el plan de salvación. El tulip, que es un acróstico, tomando la flor nacional holandesa, el tulipán, que es como un símbolo de esta idea, la idea calvinista, ha tomado 5 puntos, y los 5 puntos basados en estas letras, yo quiero tomarlos y no me basaré en las letras, solo me basaré en cada uno de ellos. El primero tiene que ver con la idea de la depravación total. La depravación total es la idea de que el hombre no puede tener elección, que el hombre tan pronto se separó de Dios quedó completamente apartado, depravado, con tendencia solo al mal, que no puede hacer nada bueno. En otras palabras, que no puede tomar decisiones. El hombre no puede decir si cree o no cree en Dios. No, él no cree en Dios porque, según esta idea, está completamente alejado y no tiene opción. Segundo es que Dios entonces hace una elección y esa elección es incondicional. En otras palabras, que Dios elige a los que Él quiere. Y no es la elección del hombre que tome su decisión como libertad que tiene o como el libre albedrío que conocemos, sino que Dios es el que elige de acuerdo a su criterio o de acuerdo a la escogencia que Él en su soberanía, según esta idea, hace. Tercero, la expiación es limitada. ¿Qué quiere decir que la expiación es limitada? Que los salvos no serán todos los que quieran, sino a los que Dios elige, y es un grupo limitado. En otras palabras, que Cristo no murió por todo el mundo, sino por un grupo que Dios va a elegir. Porque si Dios murió por todo el mundo o envió a su Hijo a morir por todo el mundo, entonces los que no se salvan es como que el Señor hubiese derramado su sangre en vano. Por lo tanto, Él solo derrama su sangre por los que Dios elige y que es un grupo limitado. Gracia irresistible, el cuarto punto de esta idea calvinista. El cuarto punto que tiene que ver con la gracia irresistible es que Dios elige y el hombre no se puede resistir. De una u otra manera el hombre tiene que aceptar, no hay salida. Así el hombre diga yo no quiero, Dios lo eligió y él tiene que ser salvo porque su gracia es irresistible. Irresistible en el sentido de que no hay elección. Dios te escoge, te tienes que salvar. Dios te desprecia. El segundo punto, elección incondicional, no tienes opción, no puedes entrar, no hay cómo porque Dios no te escogió.
Y el quinto es el que conocemos básicamente como salvos, siempre salvos. Y que en los últimos años lo han llamado perseverancia de los santos y significa igual salvo, siempre salvo, que una vez que se acepta a Cristo, entonces ya somos salvos y no hay forma de perderse. No hay cómo perderse, tú no puedes perderte por nada que hagas, ya elegiste ser salvo, aceptaste al Señor, por lo tanto ya, y para algunos van al extremo de decir que ya tienen vida eterna. Y cuando les preguntamos el por qué entonces se mueren, no saben responder, porque si ya tienen vida eterna, pues no se deberían de morir. Analicemos un poco estas ideas. La primera limita al Señor o limita al hombre en cuanto a que el hombre puede elegir. Y esto contradice la palabra de Dios. Desde un comienzo, podíamos recordar lo que el Señor le dijo a Caín en el capítulo 4, cuando Caín mata a su hermano, y Dios le pregunta por qué lo ha hecho y demás, el por qué él no ha elegido hacer lo bueno. Dice aquí en la palabra de Dios, en el capítulo 4 de Génesis, lo siguiente, versículo 7, le dice Dios: si bien hicieres, no serás enaltecido, si bien haces, serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, tú tienes la decisión. Nosotros tenemos la decisión de hacerlo o de no hacerlo, de elegir o no elegir. Y de hecho, la palabra de Dios, vez tras vez, nos presenta a Dios llamando al hombre para que el hombre elija. Dios promete estar. A Josué el Señor le dijo, capítulo 1 de su libro, Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate es la parte humana, es la decisión humana, pero unida, por supuesto, con la parte divina, que es la ayuda de Dios para proseguir en el camino. Elección incondicional, mis hermanos. Dios ha dado salvación para toda la humanidad. La Biblia es muy clara en San Juan 3:16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Salvación para todo ser que quiera. Y el llamado del Señor es ese. El llamado del Señor es que nos acerquemos. Y esta elección ilimitada también, mis hermanos, trae un asunto que es incomprensible. Si Dios es el que elige y su elección es a los que Él quiere, la predicación, ¿para qué sirve? ¿Qué sentido tiene el mandato divino de ir y predicar el Evangelio? Si predicar el Evangelio es la opción del hombre de elegir si cree o no cree. Entonces, este punto también tiene unas grandes contradicciones. Expiación limitada que es un grupo especial. Solo un grupo, y por ese grupo murió el Señor, también entonces limita la obra abarcante de Dios por la raza humana. Porque vuelve a la misma parte de la elección incondicional. Si el grupo es ilimitado y Dios lo elige, la predicación no tiene ningún sentido. De hecho, voy a compartir al final 5 puntos negativos en cuanto a esta idea calvinista. La parte de la gracia irresistible. La parte que nos dicen que la gracia de Dios es irresistible, que no puede el hombre zafarse de Dios por más que quiera, desliga también la obra que Dios ha permitido al diablo hacer en cuanto a probar a sus seguidores. Si aquellos a quien Dios elige no pueden soltarse de la mano de Dios, ¿para qué Satanás los va a tentar? ¿Para qué Satanás los va a perseguir? Dice 1 de Pedro 5:8, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando la Biblia dice esto es porque es posible ser apartado de Dios por causa del enemigo. Y sobre todo, esto también prueba la fidelidad del hombre. Prueba al hombre frente a elegir a Dios o elegir el mal. Somos libres, mis hermanos.
Somos libres de elegir si queremos seguir los caminos de Dios o no. Somos libres, nadie puede ser obligado ni ir al culto, ni orar, no. Hay libertad, y es más, Dios ama esa libertad. O sea, lo que al Dios le encanta es que nosotros hagamos las cosas de una manera espontánea y libre. De hecho, es lo que Dios más anhela de sus criaturas. Ahora, mis hermanos, salvos siempre salvos, que es el quinto punto, es también en la parte donde si alguien ya es salvo, cabe la pregunta, entonces hay ciertas cosas que para qué hacerlas. Si ya somos salvos, si ya mi salvación está asegurada, orar, congregarme, estudiar la palabra, hacer todas estas cosas que Dios nos pide, sobran. Porque de hecho el calvinismo ataca la salvación en cuanto a las cosas que hay que hacer. No es comprensible que la salvación que ha llegado a mí me lleva a hacer las obras de Dios. El disfrutar de la salvación se prueba a través de las cosas que hacemos. De hecho, Santiago lo dice muy claro. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, por lo que yo hago en base al agradecimiento del rescate que el Señor ha hecho por mí. Quiero analizar algunos detalles de Romanos capítulo 9. En Romanos capítulo 9, mis hermanos, hay algunos puntos que toman para decir que de alguna manera entonces Dios es el que elige y Dios es el que escoge. Por ejemplo, el caso de Esaú. La Biblia dice en Romanos 9 de la siguiente manera. Está escrito, dijo Pablo, y está escrito en Malaquías 1, 2 y 3, está escrito a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que aborreció a uno arbitrariamente o porque no le cayó mal a Esaú y amó a Jacob porque Jacob era de su agrado. Mis hermanos, la Biblia toma el aborrecer para referirse a una escogencia divina en base a la voluntad humana. En este caso, Esaú no tenía un apego espiritual. Esaú era un hombre carnal y si la Biblia dice ahí en Romanos que antes de nacer Dios ya había elegido esto, es porque Dios en su omnisapiencia, en su conocimiento del futuro, sabía cómo iban a ser estos dos hombres, estos dos hermanos. Dios ya sabía cómo Esaú iba a ser con él. Sabía que Esaú despreciaría las bendiciones del cielo. Pero también Dios sabía que Jacob, a pesar de sus errores, era un hombre espiritual, un hombre con una tendencia siempre a querer hacer lo bueno. Entonces, miren que la Biblia, por lo menos en Lucas 14, 26, nos habla de aborrecer, el que no aborrece a padre, a madre, a esposa, a hijos. Dios nos manda a aborrecer a nuestros seres queridos. No, Dios lo que nos está diciendo, quien no elige, lo elige a Él y elige a otros por encima de Dios, pueden ser sus familiares, no es digno de Él. Lo mismo ocurre con lo que dice en San Juan 12:25. Si no menospreciamos nuestra propia vida, no somos dignos del Señor. Muy bien. Otro detalle importante aquí es el que está en referencia a lo que dice el Señor de que Él hace misericordia a quien Él quiere. Y esto está en el versículo 15. Tomando Pablo aquí la mención que hace Éxodo 33 del caso de Dios con Moisés cuando Moisés le pide que le deje ver su gloria. Dice así, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces dicen, sí ve, Dios se compadece del que Él quiera y del que Él quiera tener misericordia tiene. Esto, mis hermanos queridos, no es otra cosa que una elección de Dios en un caso especial. Si usted lee el contexto de
de esta parte en Éxodo 33 va a encontrar que en un momento difícil del pueblo de Israel en cuanto a su rechazo de Dios, Dios le dice a Moisés que él no va a ir con él y no va a caminar más con Moisés y el pueblo por la desobediencia del pueblo. Moisés tiene un diálogo con el Señor y le pide que no lo deje porque sin él no irá. Pero en ese diálogo Moisés le pide al Señor que le permita ver su gloria. En otras palabras, que le permita a él ver su persona, ver cómo es Dios. Dios le dice que no es posible verlo a él y vivir. El hombre no puede ver a Dios y vivir. Entonces, ¿qué pasa? Moisés es llevado a una peña. Dios le dice que entre a una peña. Dios cubre con su mano en esa peña, en esa endija de esa peña a Moisés, deja un pequeño espacio por donde Moisés ve cuando pasa la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y la Biblia dice claramente en Éxodo 33 que Dios permite a Moisés solo ver su espalda. Ahora, lo que dice Pablo allí en Tendré misericordia es que Dios hará ciertos favores, ciertos pedidos de algunos los permite por su sabiduría, porque Dios sabe qué es lo mejor. Me encanta este pensamiento que está en el Camino a Cristo en la página 143 que dice: Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negar un bien a los que andan en integridad. Dios le concedió a Moisés el permitir por lo menos ver algo de su persona. Si Dios no me permite eso a mí, si Dios no me permite a mí tener ciertos dones, recuerden que el Espíritu Santo reparte los dones a cada uno según Él quiere o según su sabiduría. Y si yo quiero un don, por más que yo corra, dice el apóstol Pablo en Romanos 9, por más que yo corra, no es el que más corre. Es que yo quiero tener este don, miren, puede haber personas que anhelan ser predicadores, pero no tienen el don. Entonces, hay otras cosas que ellos pueden hacer y que van a hacer con eficacia para la honra del Señor y en la cual Dios los va a dotar de poder. Entonces, hay favores que Dios nos hace. Es como el caso de la salud, mis hermanos. Dios sana a unos y a otros no. ¿Es porque Él ama a unos y a otros no? No, es porque Él conoce lo mejor para cada uno. Dios protege a unos protegió de la muerte. A los 3 amigos de Daniel, al mismo Daniel. Isaías murió aserrado. ¿Cuántos profetas no murieron apedreados? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Porque en su sabiduría el Señor sabe cómo permite las cosas y para bien de cada uno Dios permite esas cosas. Quiero enfatizar un poco en el caso de que Pablo también hace referencia aquí de endurecer el corazón. Dice Pablo que, hablando de Faraón, cómo Dios endureció el corazón de Faraón. Pero, ¿saben ustedes cómo Dios endureció el corazón de Faraón? Y saben que Dios todavía endurece los corazones. Es más, mi hermano, tú puedes ser alguien que está endureciendo el corazón de un amigo. ¿Cómo lo estás endureciendo? Con la predicación del Evangelio. Faraón no aceptó las verdades de Dios, así las viera tangiblemente. ¿Por qué? Porque la verdad endurece. Miren, voy a leer un texto de Hechos 19:9. Permítanles comparto este texto de Hechos 19:9. Miren cómo dice el apóstol Pablo: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Aquí Pablo dice que ellos endurecieron su corazón porque las verdades que Pablo les estaba predicando los endurecieron. Amigo querido y hermano, cuando usted está estudiando la palabra de Dios con alguien, está haciendo un curso bíblico con él, y usted le está dando ese curso bíblico con toda intensidad, va a ocurrir 2 cosas seguramente. Va a aceptar esa verdad o la va a rechazar porque va a endurecer su corazón.
Y entre usted más le presente esas verdades con claridad y con el poder de Dios, si en su corazón está rechazando esa verdad, se va a endurecer y va a buscar cualquier pretexto para sacarte del camino. No te preocupes, has cumplido. Solo que Él ha endurecido su corazón. De otra manera, la verdad endureció su corazón. Y es el caso palpable del Señor Jesús. Los judíos endurecieron su corazón porque las verdades que Cristo les presentaba eran tan claras que ellos no tenían otra opción sino cambiar su vida de ritos y su vida de normas y cosas que se habían impuesto y aceptar sencillamente al Mesías que había llegado. Pero tanto más ellos veían con claridad que Cristo era el Mesías, más se endurecían. Dios no endurece los corazones. Miren, Hebreos 3:8, 15, Hebreos 4:7 dice, no endurezcáis vuestro corazón. Somos nosotros los que endurecemos nuestro corazón. Si tú lees Éxodo 8:15 y 32, encontrarás que en algunos textos dice que Faraón endureció su corazón. Lo mismo que hizo lo que hace el hombre y lo que Pablo expresa en Romanos 1, versículos 24 al 28, que es la vida pecaminosa del hombre lo hace endurecerse, rechazar a Dios y cambiar lo santo de Dios por lo profano y cambiar a Dios por las bestias. Mis hermanos queridos, los 5 puntos del tulip o los 5 puntos calvinistas hacen 5 cosas muy malas en el Evangelio. El primero es que distorsiona el carácter de Dios. El calvinismo o quien defiende las ideas calvinistas está colocando a Dios a nivel humano. Está presentando el carácter de Dios como el carácter humano. El hombre hace excepción de personas, es exclusivista con los que lo quieren, a ellos quieren, hace el bien al que le hace el bien. Y entonces en este punto el calvinismo presenta a Dios como ellos creen, que Dios elige a este y el que le cayó mal no, como nosotros obramos. Dios no obra como nosotros obramos. Es distorsionar el carácter de Dios, que es amor para toda la raza humana. Y Dios no deja que el hombre se pierda cuando el hombre tiene ese deseo, ese anhelo de ser salvo. Trae confusión. Y eso es lo que ha traído esta idea calvinista, o salvo siempre salvo. Confusión, división. Y es confusión porque en cada lugar donde se discuten estas cosas solo se llega a puntos de discordia. Trae desánimo. Si yo ya soy salvo, ¿para qué predico el Evangelio? ¿Para qué tengo fervor por cosas de Dios? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a hacer algo que de alguna manera no me va a hacer ni bien ni mal porque ya soy salvo? Destruye también los objetivos, mis hermanos. El cristiano se debe poner objetivos en cuanto a las cosas que anhela. Debe tener una meta. El cristiano debe tener un punto al cual quiere llegar. Pero el salvo siempre salvo, o los puntos calvinistas, llevan al ser humano a tener a conformarse de tal manera que esto algunos lo llaman parálisis espiritual. No podemos permitir que la parálisis nos llegue. Tenemos que pedirle al Señor la actividad cada día como siervos de Dios, como misioneros, en una actividad constante. Y vuelvo y repito, como 5º punto, que tiene que ver también con la confusión, es la división que trae estas doctrinas al mundo cristiano. Posiblemente te vas a encontrar con alguien que defiende las ideas de Juan Calvino. Mis hermanos, necesitamos argumentos sencillos y llenos de poder para mostrar quizás a alguno que hay
cosas que las vemos como verdades, pero que son cosas que están distorsionadas. El Señor es amplio en perdonar, el Señor ha elegido al mundo para que sea salvo. Y Cristo ha dado su vida por todos los seres humanos. Permítame terminar esta intervención con una oración. Padre bueno, gracias por amarnos y gracias por habernos elegido para la salvación. En 1 Timoteo 3:4 dice que su voluntad es que todos los hombres sean salvos. No hay nadie que esté excluido, a no ser que haya cerrado su corazón de tal manera que ya tu gracia no pueda llegarle. Pero cada ser humano tiene una esperanza mientras viva de poder elegir la vida eterna. Gracias en Jesús. Amén. Comparta el mensaje, mi querido hermano, si le parece que es importante, y suscríbase si aún no se ha suscrito y permítanos poder llegar y ayúdenos a llegar a muchas más personas con estos mensajes de vida. Que Dios te bendiga, es mi deseo.